Bueno, hola a todos, continuamos con nuestra cuarta unidad de conocimiento del módulo de producción de televisión, titulada Modelos y financiación de la televisión. En esta unidad vamos a hablar de cuáles son los tipos de televisión, cómo se catalogan de acuerdo al servicio, cuáles son las actividades televisivas, cuáles son los modelos fundadores y sobre todo cuáles son las fuentes de financiación de la televisión de acuerdo al tipo de modelo en el que se encuentra. En primer término, hay que definir o establecer que la televisión es un servicio público. En el caso es un servicio público donde todas las emisoras resultan afectadas por las mismas leyes. El Estado es el dueño del espectro electromagnético, como lo vimos en la unidad pasada, y concede a los canales de televisión las concesiones para el uso de frecuencias y licencias de emisión. El servicio público de televisión se divide en televisión estatal, que es una televisión estatal autónoma. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en el caso de Colombia, cuando hablamos de la televisión pública o de los canales regionales, son canales que se financian con recursos públicos, pero son autónomos y no dependen directamente del gobierno, sino de una entidad encargada para regular autonómicamente esto. En este caso, tienen la influencia de la Autoridad Nacional de Televisión, y está la televisión privada, que es aquella televisión que es manejada por la empresa privada, en este caso los canales privados de televisión. Toda actividad televisiva es considerada como un servicio público, pero no todas las emisoras o canales de televisión son de titularidad pública. En cuanto a las actividades televisivas, podemos reconocer tres actividades televisivas fundamentales. La primera de ellas es la producción, que es el caso de empresas productoras y realizadoras de contenido. Es muy posible también que, por ejemplo, los canales de televisión sean productores y emisores de contenido. En el caso de Colombia, podemos ver, por ejemplo, empresas como CMO, como Fox Telecolombia, como Teleset, que se encargan de producir, incluso RTI, que se encargan de producir contenido para canales de televisión tanto nacionales como extranjeros. La segunda actividad televisiva grande es la emisión. Es el caso de los canales de televisión que emiten, bien sea televisión radiodifundida, broadcast, o televisión por cable o televisión satelital directa, los que se encargan de generar la señal que se emite. Como decíamos, no necesariamente tienen que ser los productores de los contenidos, pero sí son los encargados, porque tienen la infraestructura, de emitir dichas señales. Es importante que resaltar que en la actividad de emisión, a las entidades las entidades a las que se les otorga las licencias y las concesiones para trabajar sobre el espacio radioeléctrico. Y la tercera actividad televisiva es la actividad de difusión, que son aquellas empresas prestadoras de servicios de televisión por suscripción, en la mayoría de los casos, que se encargan de empaquetar las señales de los canales emisores y llevarlas a un público determinado. En este caso tenemos a las empresas de televisión por suscripción como Claro, como DirecTV, como Telefónica en la mayoría de países de Latinoamérica, o todas las empresas de emisión de televisión satelital, como el caso de DirecTV. ¿Cuáles son los modelos fundadores de la televisión en cuanto a su financiamiento y a su modelo de funcionamiento? El primer modelo es el modelo europeo, que es un modelo público gestionado enteramente por el Estado, en el cual la televisión es un instrumento para educar, informar y entretener, y la televisión debe ser garante de derecho a la libertad de expresión y estar al servicio del pluralismo. Este, digamos, fue el modelo sobre el cual se cimentó el nacimiento de las grandes cadenas europeas de televisión de carácter público estatal, como la BBC de Londres, la DW de Alemania o la RAI en Italia. Estas cadenas, grandes cadenas, generalmente son cadenas de emisión broadcast, o sea, de modelo de radiodifusión, y son financiadas por el Estado o por otros medios que veremos a continuación. El segundo modelo fundador es el modelo estadounidense, donde el Estado no gestiona televisiones ni produce contenidos, simplemente se encarga de ser garante de la libre competencia. La televisión en el modelo estadounidense es considerada como una actividad comercial de carácter privado. En este caso tenemos grandes cadenas como la CBS, la NBC o ABC, entre otras cadenas que
gestionan y explotan comercialmente la televisión y obtienen sus ingresos mediante la publicidad, por ejemplo. ¿Cómo tienen su financiación la televisión pública? Primero, hay un pago de un impuesto directo denominado canon, que grava el hecho de poseer un televisor. Cada persona que tiene un televisor, por ejemplo en un país como Inglaterra, debe pagar un impuesto con el cual se financia la televisión pública. Las subvenciones públicas provenientes de los presupuestos del Estado, además del canon que paga cada persona que posee un televisor, el Estado destina partes de sus recursos a subvencionar el funcionamiento de la televisión pública. Los ingresos publicitarios provenientes de la venta de espacios, aunque en un principio la televisión pública no tenía como vocación incluir publicidad dentro de su programación, es muy común, por ejemplo en el caso de Colombia, en el caso de Inglaterra, o sobre todo en las señales de la televisión pública, en las señales internacionales, que se incluya algún tipo de publicidad. Y quizás uno de los más importantes, es la venta de programas en mercados internacionales, cantidades significativas en el caso británico y testimonial en el de otros países. Por ejemplo, una cadena como la BBC produce grandes contenidos que son readaptados o retransmitidos en muchas otras cadenas alrededor del mundo, lo que genera una financiación directa para las cadenas nacionales de carácter público. En cuanto a las fuentes de financiación de la televisión privada, encontramos la producción y compra y venta de programas, poco lo que hacía la televisión pública. Suele producirse y crear formatos, los cuales se compran y venden en estas grandes ferias para que sean adaptados o retransmitidos en distintos mercados. El principal fuente de financiación de la televisión abierta es la publicidad, que es el establecimiento de una tarifa teniendo en cuenta el rating y el perfil de los televidentes que lo están viendo. En el caso del rating, lo vamos a explorar con mayor profundidad en nuestra siguiente unidad de conocimiento. Y en el caso puede ser también las llamadas de teléfono y mensajes SMS de los telespectadores a los programas. Es común, por ejemplo, en los programas de concurso, donde se suele pedir a los espectadores el apoyo a uno de los participantes enviando mensajes por celular que tienen un costo determinado. En el caso de la televisión por cable, la financiación es diferente porque los usuarios adquieren o pagan un canon mensual por adquirir un paquete de canales específico. Se supone que la televisión por cable o por suscripción no debería contener gran cantidad de publicidad, aunque si nosotros vemos ahora, la mayoría de los canales de cable también contienen algo de publicidad. Estos serían los modelos y las fuentes de financiación de la televisión, y con esto terminamos esta presentación de esta cuarta unidad de conocimiento.